Hay algo muy importante que se destaca de este pasaje. El nuevo mandamiento, pero hay una enseñanza relevante. Es el verso 35. Yo quiero que lo leamos nuevamente. Jesucristo está enseñándonos algo muy fuerte. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros, o si tienen amor los unos por los otros, si tenéis amor los unos por los otros. Pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje? Este pasaje está hablando acerca del amor. Pero ¿quiénes son los que van a conocer que somos discípulos de Cristo? Los no discípulos y los discípulos. Los no discípulos podrán tener evidencia de que somos discípulos por el amor que mostramos los unos por los otros. Y los que somos discípulos también vamos a pensar en otra comunidad, en otra iglesia, en otra ciudad o en otro contexto. Solo al mirarnos podrán saber que somos discípulos. ¿Por qué cualidad o característica? Por el amor. Pero ¿de qué amor está hablando? Y antes de continuar con la enseñanza, queremos definir un poco este amor. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, el capítulo 13. Conocido este pasaje como el Salmo del Amor. Un pasaje precioso. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladare los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, y vienen las características del amor. Vamos a poner mucha atención, por favor. El amor es sufrido, es benigno, o sea, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor. Entonces, si volvemos a nuestro pasaje inicial en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de que seríamos conocidos como discípulos suyos porque nos amábamos, estaba hablando de esto. Es porque nos íbamos a amar sacrificialmente. Nos íbamos a amar con empatía, no egoístamente. ¿Qué significa con empatía? Que tendríamos la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros. Que cuando un hermano sufriera, yo iba a sufrir. Que me dolería el dolor de mis hermanos. Que sufriría al lado y junto a ellos. Que creería. El amor de Dios nos permite creer los unos en los otros, no como naturaleza humana caída, corrompida, sino por la obra perfecta que Cristo ha hecho en nosotros, porque cuando yo miro a mi hermano, lo que miro es el valor de la sangre de Cristo en él. Dios decidió y nos escogió y nos eligió para que podamos ser el reflejo de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros reflejamos la gracia de Dios.
Somos un digno reflejo de la gracia de Dios. La iglesia del Señor ha sido comprada con su sangre, redimidos para su gloria. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos una comunidad terapéutica de amor. En este lugar hay sanidad. En este lugar se construye. En este lugar se edifica. Pero ¿quién dijo que para construir y edificar algo a veces no haya momentos de dolor? Haya momentos de sufrimiento. La formación del carácter implica la negación de sí. El apóstol Pablo estaba tan claro en este concepto que él pudo decir en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, porque aún tenemos una vida terrenal, material, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida cristiana es la vida menos egoísta que pueda existir, porque estamos enfocados en nuestro Maestro, en Cristo. Estaba estudiando un poco acerca del Tíbet y las cosas que sucedieron en el Tíbet entre los finales de los años 30 hasta finales de los años 40. La Segunda Guerra Mundial concluye más o menos alrededor de 1945. Y China se autoproclama como una república socialista, gobierno comunista. Es derrocado el emperador, es invadida y violentada la gran ciudad, la ciudad secreta que nadie había conocido, que estaba solo llena de sacerdotes y del emperador. Llegaron los ejércitos de Mao y destruyeron absolutamente todo y se burlaron de todo lo sagrado. El gobierno comunista decía: la religión es el opio de los pueblos, es una basura, y violentaron toda la religión china. Pero también comenzaron a buscar todo territorio que, según el concepto de ellos, pertenecía a China. Y la idea era unificar ese territorio. Y el lejano Tíbet era parte también de eso. Pero la gente del Tíbet consideraba que esa tierra o esa porción de tierra era independiente del gobierno chino. Y ahí había una persona que ellos, los sacerdotes tibetanos, creían que era la reencarnación número 14 de un personaje que para ellos es su deidad. Y este Dalai Lama número 14, que es el que al día de hoy todavía vive, desde niño, a los 5 años fue reconocido en ese cargo, pero en su mayoría de edad es que comenzó a gobernar realmente a plenitud en el Tíbet. Y algo interesante es que cuando llegan los ejércitos chinos, comienzan a pisotear todo lo sagrado de ellos como tibetanos. Y eventualmente, con el tiempo, el Dalai Lama tuvo que huir a India. Tuvo que ir a India y ahí fue exiliado. Pero este hombre, lo único a lo que ellos se dedicaban las 24 horas del día era a meditar, a reflexionar, por decirlo de esta manera, a castigar el egocentrismo del ser humano. Y ellos decían: nunca un tibetano podría participar en concursos deportivos o en concursos musicales, porque eso ni siquiera estaría en la mente de un tibetano. Y segundo, eso implicaría la glorificación y el reconocimiento de un ser humano como persona. Y nada puede estar más alejado de la doctrina tibetana que buscar un reconocimiento como seres humanos. Cuando yo estaba estudiando eso, quedé asombrado. Ellos hacen todo eso por el simple hecho de ser
tibetanos. Y nosotros somos el pueblo del Dios verdadero. Somos los hijos del Dios verdadero y a veces somos tan indisciplinados y a veces somos tan irrespetuosos con las cosas de Dios y tampoco dedicados a quebrantar el orgullo que hay dentro de nosotros. Que hoy podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no quiero nada con mí mismo. Eso solo me ha traído problemas. Mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Es la obra de Cristo. Amén. Ahora, si hay personas por el simple hecho de seguir una religión o una cultura pueden quebrantar el orgullo, nosotros con el Espíritu Santo no podremos. Bueno, y no los dejo que me respondan. No podemos, les digo, no podemos. Nosotros no podemos, pero Dios puede en nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros. Amén. Déjate quebrantar por el Señor este día. Que Él haga su obra en nosotros, en nuestros corazones. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. No desecho la gracia de Dios. Tenemos hoy que aceptar la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y entonces viene el amor. Para entender la teología de la gracia, tenemos que hablar el lenguaje del amor. ¿Quién fue el primero que amó en todo este asunto? Dios. Dios amó que envió a su Hijo. Como Él odia el pecado, Él aborrece el pecado, Él no puede habitar donde hay pecado. Pero también aborrece al pecador, y esto algunos están mal informados. Una parte que no viene en la Biblia, decimos y lo enseñamos como teología. Decimos: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Ama al pecador? Ama al redimido. Y para redimir a alguien, tuvo que enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Dios no puede amar a un pecador. Está mal enseñado el concepto. Primero lo rescata para amarlo. Amén. Porque Dios es santo. El único atributo de Dios que se eleva a la tercera potencia es su santidad. La Biblia no dice de Dios que sea eterno, eterno, eterno. O no dice que sea soberano, soberano, soberano. Pero sí dice que es santo, santo, santo. Dios es muy santo, en serio. No puede habitar pecado donde Él está, ni puede aceptar a los pecadores. ¿Sabe a dónde va a enviar a los pecadores? Al lago de fuego. Entonces, si los amara, ¿por qué los enviaría al lago de fuego? Tenemos un problema de comprensión teológica. ¿Sí? Ahora, Dios no es injusto con nadie. Él es justo. Totalmente justo cuando envía al lago de fuego a todo pecador. ¿Por qué es justo? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que Él es tremendamente justo. Justo totalmente, en gran manera. Quien muestra su gracia es con los que redime. Entonces es justo con los que envía al lago de fuego y es lleno de gracia con los que rescata. Entonces nadie recibe injusticia. El pecador recibe justicia y el redimido recibe gracia. No lo merecemos. Somos salvos por gracia. Entonces el lenguaje de la gracia se entiende en el amor.
Y si volvemos al capítulo 13 del Evangelio de Juan, encontramos 3 acciones que nos van a ayudar a comprender mayormente el amor o lo que se estaba refiriendo Jesús. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan, por favor. Lo tiene, dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, los agapeó. Ágape, amor ágape, el amor perfecto de Dios, del que leímos hace rato, ¿sí? Es sufrido, es benigno, no es jactancioso, todo eso. Verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué Simón habría de responder esto? Y esto es interesante. Por orgullo. Había tanto orgullo, tanta arrogancia y tanta jactancia en él, que siempre intentaba verse más espiritual que el resto de los 11. Así que ¿quién podría tener la idea de decirle a Jesús: no me lave los pies? Me tengo que ver humilde. No, yo no me voy a ver arrogante. No, Jesús, tú no me laves los pies. Cuánta arrogancia había en su corazón. Si Jesús precisa venir en este momento y lavarte los pies, tú podrías osar decirle: no, Jesús, no me laves los pies. ¿Cuánta arrogancia espiritual podría haber en nuestro corazón? Yo no necesito que me lave los pies, Jesús. No le estaba diciendo eso, pero eso estaba implicando: no me laves los pies. Tú eres Jesús, yo soy tu siervo. No, maestro, no hagas esto conmigo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús no le dice: qué humilde eres, qué servicial, oh, gran ejemplo. Vamos a poner una foto tuya en el salón de la fama de los creyentes. No le responde eso Jesús. Fíjese qué interesante lo que le responde Jesús. Jesús le respondió, verso 8. ¿Por qué le dijo? Todavía está terco, no me vas a lavar los pies jamás. Fíjese, qué terco. No seamos tercos, hermanos. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Que dijo: entonces la estrategia de humildad no me está funcionando. Y entonces fíjese lo que responde. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Exagerado el muchacho. No, pues si no eran baños completos, nada más le iba a lavar en los pies. Jesús le dijo: el que está lavado, pero estaba hablando espiritualmente. Fíjese qué enseñanza tan poderosa. Fíjese lo que dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía que le iba a entregar a alguien. ¿Quién? Judas. El amor se mueve en el terreno de la humildad y el servicio. Jesús fue cuidadoso de decirnos: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. ¡Qué maravilloso! Que Jesús nos dice: para amar
tienes que ser humilde y tienes que ser servicial. Amén. Lavar los pies simboliza la humildad hecha en lenguaje de amor. Una suprema evidencia de que nos amamos es que estamos dispuestos a servirnos. Para cualquiera sería humillante lavarle los pies a alguien. Y ni siquiera pensemos si esos pies tienen unos grandes hongos o un gran olor. Sería humillante para cualquier persona. Pero aunque era algo cultural, los judíos acostumbraban lavar los pies de aquellos que recibían, que hospedaban en su casa. Aunque era algo cultural, Jesús lo hizo fuera de tiempo, porque no lo hizo cuando ellos llegaron a la casa. Pero lo hizo para enseñar un principio tan importante. Es necesario servirnos unos a otros. Entonces ahora elevamos un poco más el concepto de amarnos. ¿Dónde se evidenciará que nos estamos amando? Cuando nos servimos unos a otros. ¿Amas a tu hermano? ¿Le estás sirviendo? ¿Qué significa servir? Sacrificar tiempo, sacrificar dinero muchas de las veces. ¿Sí? Sacrificar el programa de televisión favorito. Servir. Y dice un dicho, en el campo misionero hay ciertos dichos poco fuertes. Uno de ellos dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. Hubo una vez una persona que dejó de ir a una iglesia cuando dijeron eso. El pastor lo dijo, estaba dando el sermón y dijo, hermanos, el que no vive para servir no sirve para vivir. Esa persona dejó de ir a la iglesia y se fue ofendida. Yo recuerdo aquella ocasión que Jesús le dijo a los discípulos, el que se quiera ir, váyase. Así les digo, no les dijo bonito. Eso no se puede decir bonito. No hay forma de decirlo con tacto. Y Jesús sabía quiénes eran sus discípulos. Y sabía la obra que él había hecho en ellos. Y viene Pedro siempre apresurado, atrabancado. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si se quieren ir, váyanse. Váyanse el que se quiera ir. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchas de las veces estamos siguiendo a Jesús como haciéndole un favor al Señor. Yo creo que sería bueno que Él pudiera venir y decirnos nuevamente, como le dijo a sus discípulos esa ocasión, el que se quiere ir, váyase. No me tiene que seguir a la fuerza. Váyase, se puede ir. Para que sintiéndonos un poco rechazados por Jesús podamos decir, Señor, pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tenemos que apreciar esas palabras de vida eterna. Qué interesante todo esto. Así que la muestra del amor es servicio, humildad. Ahora, otra característica del amor es perdón, aún a la traición. Yo he escuchado personas que dicen, yo todo lo puedo perdonar, pero esto sí es algo que no puedo perdonar. Oye, no, espérame. Entonces tienes un perdonanómetro. Sí, hay un nivel donde ya no, esto ya no es aceptable. Hasta aquí estaba bien perdonar, pero esto es, estamos en otro nivel. Esto no lo puedo perdonar. Qué interesante
Dice los versos 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Quiero hacer un comentario, que este es el Evangelio de Juan. Y el discípulo al que Jesús amaba era Juan. Qué curioso que ni Mateo, que ni Marcos, ni Lucas se refieren nunca a Juan como el discípulo que Jesús amaba. Nada más Juan es el único que dice de sí mismo el discípulo que Jesús amaba. ¿Qué le hacía creer a él que Jesús lo amaba? Pues es que de verdad él se sentía tan amado por Jesús, que él de verdad volteaba a su alrededor y decía: es que Jesús a mí me ama tanto. Él se creía objeto especial del amor de Jesús. Bueno, en realidad Jesús amaba a todos, pero él se sentía muy amado. Dice el verso 24: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel a quien hablaba. Mire qué inteligente era Juan. Por un lado se sentía sumamente amado, y por otro siempre metía en problemas a Pedro. Sabía que Pedro era bien atrabancado. Entonces decía: mientras yo estoy recostado en el regazo del maestro, disfrutando del calor de su pecho, que Pedro es el que la riegue si no sale bien la pregunta. Se diga qué interesante. Él entonces, verso 25, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le di un sentido incorrecto. Vamos a leer desde el verso 22. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro. Le di un sentido totalmente contrario al versículo, una disculpa. Pedro fue el que le hizo señas a Juan, una disculpa. Dice: para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Porque el que hace la pregunta es Juan, ¿verdad? Y entonces viene el verso 26. Respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del volcado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban pues que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Era ya noche. Aquí hay algo interesante. Otro evangelio dice en esta misma parte o en este mismo escenario que Jesús le dice a Judas: amigo. En el contexto de la traición, amigo. El amor trasciende la traición. ¿Habrá algo que no podremos perdonar? De acuerdo al ejemplo que nos está dando el Maestro Jesucristo. ¿Habrá algo honestamente que no podamos perdonar? ¿Seremos capaces de no poder perdonar algo? A la luz de lo que Dios hizo por nosotros y la obra perfecta de Dios en nosotros y lo que Él perdonó en nosotros. ¿Podremos decir honestamente y con justificación: esto no lo puedo perdonar? ¿Será válido delante de Dios? ¿Irá acorde a la enseñanza que Él nos está diciendo que nos amemos? Y lo tercero, versos 36 al 38. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Nuevamente habló apresuradamente. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. Sin que me hayas negado. El amor restaura, el amor sirve y es humilde.
El amor perdona el agravio, la traición. Y el amor restaura. Dijo el apóstol Pablo: vosotros que sois espirituales, restaurad al pecador con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. Vosotros que sois espirituales, restaura con amor, restaura el corazón del que está dolido, del que está dañado, del que ha pecado. El que ama restaura. El que ama mira a su hermano en su condición miserable de pecado y lo restaura, lo perdona, lo levanta, lo anima. Hay hermanos que tienen una capacidad increíble, a mí me asombra, de destruir con sus palabras. Tienen no solamente tan poco tacto, sino tan poco amor con lo que dicen. Y su justificación siempre es: yo así soy. Yo soy claridoso. Yo soy honesto, yo hablo de frente. Claro, bravo, yo aplaudo eso. Yo soy el primero que promuevo que hablemos de frente, cero hipocresías. Seamos honestos, seamos transparentes, hablemos de frente. Digamos las cosas como son, pero eso no significa necesariamente que nos falte amor cuando decimos las cosas. Se puede decir algo de frente y se puede decir algo transparentemente, pero podemos tener algo de tacto. Cuando vemos al hermano caído, nos sentimos nosotros tan espirituales. Y dice la Biblia que antes de la soberbia es la caída y la altivez de espíritu. Lo que quiere decir ese pasaje, que el que es soberbio y el que es altivo eventualmente va a caer. Va a caer por su soberbia y su altivez. Así que lo que le antecede a la humillación de una persona por su falta de humildad y de formación en su carácter es la soberbia. La antesala de la destrucción en el carácter de un ser humano es la altivez y la soberbia. Siempre que alguien es soberbio, siempre que alguien se cree autosuficiente, caerá. Ahora, cuando un hermano cae, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay hermanos que hablan algo como esto: hey tú, jovencito, muchachito, te veo que vienes a la iglesia, ¿cuánto tienes tú en el evangelio? No, pues mire hermano, yo tengo 2 años en el evangelio. Ya pensaba, yo tengo 20 años en el evangelio. Yo conozco de esto y yo conozco de aquello. Yo he tomado todos los cursos de discipulado. Yo he ido aquí, yo he ido allá. Y la pregunta honesta, después de ver eso, sería: ¿y de qué te ha servido? O sea, ¿estás razonando lo que estás diciendo? O sea, ¿de qué te ha servido? Vaya, ¿de qué te ha servido todo ese conocimiento si ni siquiera puedes amar? ¿Podrá alguien creerse algo delante de Dios? Entonces, si el amor es servicial, es humilde, perdona la traición y restaura al caído, ¿dónde restauró Jesús? Verso 36 le dice a Simón Pedro, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy, no me puedes seguir ahora, pero me vas a seguir después. Eso es algo bien fuerte, lo que pasó ahí. Tú ahorita me vas a negar, tú ahorita vas a estar mal,
Todos lo van a hacer, todos se van a escandalizar de mí, todos van a salir corriendo. Pero después me vas a servir. Le dijo a Pablo, instrumento escogido me es este. Si Dios te ha escogido, dale gracias a Dios por eso. Amén. Dale gloria a Dios por eso. Y fíjate qué interesante que en la resurrección el Señor Jesucristo se topa con Pedro y le dice: Pedro, ¿me fileas? Filios, amor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta la segunda vez: Pedro, ¿me fileas? Filios, ¿me amas como hermano? Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te amo. Y pregunta la tercera vez y dice que Pedro se pone sumamente triste. Pedro, ¿me agapeas? Híjole, le subió mucho el nivel de amor. Del amor filial al amor agape hay, hermanos, wow, muchos kilómetros. Me agapeas, y dice que Pedro se puso muy triste y apeló a la soberanía de Dios. Le dijo: Señor, pues tú sabes todo. Tú lo sabes todo. Pero ¿cuántas veces le preguntó? 3. ¿Y Pedro cuántas veces negó? Wow, tenía mucha razón de ponerse muy triste. Pero el Señor lo restaura y le dice: apacienta mis corderos. Le hizo un llamado, le dijo: ahora serás pastor de la grey. Sí, tú el que me negaste, te restauro, te levanto y te pongo como ministro sobre la iglesia que compré con mi sangre. Porque Jesús lo amaba. Y porque lo amaba, lo restauró. Así que versículos 31 al 35 para concluir. Entonces, cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Verso 34, fíjese qué interesante. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, en el amor, en que se amen unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Nunca antes en 20 siglos había habido una generación tan descuidada en su amor los unos por los otros y en su amor por la iglesia. Hoy día cualquier hijo de Dios puede fallar al compromiso de la membresía de su iglesia creyendo que no pasa nada. No somos capaces de fallar a nuestro trabajo porque sabemos que hay una consecuencia económica. No somos capaces de fallar a los compromisos familiares porque sabemos que va a venir un sermón de parte de la tía regañona o de la abuelita. No, ¿cómo voy a fallar a ese compromiso familiar? Es que nosotros cada año nos reunimos en el cumpleaños de no sé quién. No somos capaces de fallar a tantas otras cosas, al programa de televisión favorito, a tanta otra cosa. Pero la iglesia es algo tan fácil de negociar. Traigo una semana apretada, bueno, no voy a la iglesia. Para empezar es lo primero, me ahorro 1 hora y media. ¿Cuántos se han dado cuenta que el servicio dura 1 hora y media? Ya está durando 1 hora y media, ¿eh? No sé si se habían dado cuenta. ¿Sí? ¿Y cómo se han dado cuenta si no llegan a las 12?
No sé cómo se dieron cuenta. ¿O a qué hora se dieron cuenta? El que llega a las 2:30, pues dura 1 hora. ¿Sí? El que llega a la 1, pues dura media hora. ¿Sí? Amén. Tenemos que amar la iglesia. Porque Cristo ama a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es nuestra comunidad. Somos familia, tenemos un compromiso como familia. Póngase de pie. Tómese de la mano con su hermano. Todos nos vamos a tomar de la mano. Acérquese con alguien si está lejos de alguien que se pueda tomar de la mano. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús. O sea, ¿cómo estaría la ley judía que no proyectaba esto? ¿O por qué Jesús dijo nuevo? Porque el amor siempre será novedoso. El amor nunca pasará de moda. El amor siempre estará vigente. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Nos amamos unos a otros. En verdad nos amamos unos a otros. Somos familia. Somos hijos de Dios. Somos su iglesia. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Padre bendito de gloria, aquí estamos tu iglesia, somos tus hijos, unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, en Cristo Jesús y para la gloria de tu nombre. Somos uno en Cristo, con amor, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, siendo humildes los unos a los otros o con los otros y restaurando el corazón los unos de los otros. Yo oro, Señor, para que aquellos que están lastimados reciban el vendaje de tu amor y sanen sus heridas, para gloria de tu nombre. Manifiéstate en tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pido. Trae de ese amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a amarnos. En Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que como parte del servicio, este último minuto, antes de marcar la despedida,